Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la lectura de Cita con la muerte de Agatha Christie. Pónganse cómodos y empecemos. Nos quedamos en el capítulo 7. Sarah estuvo preguntándose todo el día si Carol Boynton acudiría aquella noche a su cita. Sospechaba que no temía que Carol reaccionase negativamente después de las confidencias que le había hecho por la mañana. Sin embargo, se preparó para recibirla. Se vistió con una bata de satén azul, sacó su lamparilla de alcohol y puso agua a hervir. Pasada la 1 de la madrugada, cuando estaba ya a punto de desistir de esperarla y de irse a la cama, alguien llamó a la puerta. La abrió y se retiró rápidamente para dejar entrar a Carol. Temía que se hubiera acostado, dijo la muchacha sin aliento. Oh, no, la estaba esperando. En una actitud, Sarah mostraba una calculada naturalidad. ¿Quiere tomar un poco de té? Es auténtico lapsus. Fue a buscar una taza. Perdón por la pronunciación. Carol estaba muy nerviosa e insegura, pero después de tomar el té y de una galleta se calmó un poco. Es gracioso, dijo Sarah sonriendo. Carol la miró un poco estupefacta. Sí, dijo sin gran convencimiento. Supongo que lo es. Como en las fiestas de medianoche que solíamos celebrar en el colegio, continuó Sarah. Supongo que usted no debe haber ido al colegio. Carol negó con la cabeza. No, nunca hemos salido de casa. Teníamos una institutriz, varias institutrices. Nunca se quedaban demasiado tiempo. ¿No salieron nunca para nada? No, siempre hemos vivido en el mismo sitio. Este viaje es el primero que he hecho en mi vida. Como sin darle importancia, Sarah aventuró. Debe haber sido una aventura muy interesante para ustedes. Oh, sí, ha sido todo como un sueño. ¿Qué fue lo que le decidió a su madrastra a venir al extranjero? La sola mención del nombre de la señora Boynton alteró a Carol. Sarah dijo rápidamente. Estoy a punto de ejercer como médico, ¿sabe? Acabo de licenciarme. Su madre, o mejor dicho, su madrastra, me interesa mucho desde el punto de vista clínico. Yo diría que es un caso patológico. Carol la miró fijamente. Aquel era sin duda un punto de vista desconcertante para ella. Sarah había hablado como lo hizo con una intención deliberada. Se daba cuenta de que para su familia la señora Boynton parecía una especie de ídolo obsceno y poderoso. La finalidad de Sarah era desposeerla de su aspecto más terrorífico. Sí, dijo, se trata de una especie de enfermedad, de delirio de grandeza que se apodera de algunas personas. Se vuelven aristócratas e insisten en que todo se haga tal como ellas dicen. El trato con este tipo de enfermos es muy difícil. Carol dejó la taza sobre la mesa. Estoy tan contenta de poder hablar con usted, exclamó. Realmente creo que Ray y yo nos hemos vuelto un poco raros. No hemos resentido mucho de todas estas cosas. Hablar de un extraño es siempre bueno, dijo Sarah. Dentro del círculo familiar se tiene tendencia a exagerar. Después, como quien no quiere la cosa, preguntó. Si no son felices, ¿cómo no han podido pensar nunca en marcharse de casa? Carol pareció sobresaltarse. No, ¿cómo íbamos a pensarlo? Quiero decir que mamá nunca nos lo permitiría.
Pero ella no podría impedírselo, dijo Sara suavemente. Son ustedes mayores de edad. Yo tengo 23 años, exactamente. Pero aún así, no sabría cómo. Quiero decir que no sabría dónde ir ni qué hacer. Parecía aturdida. No tenemos dinero, ¿sabe? ¿No tienes amigos a quien recurrir? ¿Amigos? Carol movió negativamente la cabeza. No conocemos a nadie. ¿Ninguno de ustedes ha pensado nunca en abandonar la casa? No, no lo creo. No podríamos. Sara cambió de tema. El desconcierto de la muchacha le parecía muy penoso. ¿Quiere usted a su madre, a su madrastra? Preguntó. Carol negó lentamente con la cabeza. La odio, susurró. Lo mismo que Ray a menudo. Hemos deseado que muriera. Sara volvió a cambiar de tema. Hábleme de su hermano mayor. ¿Lennox? No sé qué le ocurre, ahora ya apenas habla. Va por el mundo como si estuviese dormido. Nadine está muy preocupada por él. ¿Aprecia a su cuñada? Sí, Nadine es tan distinta. Siempre es buena, pero es muy desgraciada. ¿A causa de su hermano? Sí. ¿Hace mucho tiempo que están casados? 4 años. ¿Y siempre han vivido en la casa? Sí. ¿Le gusta eso a su cuñada? No. Hubo una pausa. Luego Carol explicó. Hace 4 años hubo un gran lío, como ya le he dicho. En mi casa ninguno de nosotros sale para nada. Paseamos por los jardines, pero eso es todo. Sin embargo, Lennox salía de noche, iba a bailar a un sitio llamado Fountain Springs. Al enterarse mamá, se enfureció terriblemente. Fue horroroso. Entonces pidió a Nadine que viniese y se quedase con nosotros. Nadine era prima lejana de papá. Era muy pobre y estudiaba para enfermera. Estuvo con nosotros un mes. No puede imaginarse lo mucho que nos alegraba tener a alguien de fuera de casa. Ella y Lennox se enamoraron y mamá dijo que era mejor que se casaran enseguida y siguiesen viviendo con la familia. Y viniendo allí, viniendo con la familia. ¿Y Nadine estuvo de acuerdo? Carol vaciló. No creo que le entusiasmara la idea, pero en realidad no le importaba demasiado. Más tarde quiso marcharse. Con Lennox, por supuesto. Pero no se fueron, dijo Sara. No, mamá no quiso ni oír hablar de ello. Carol hizo una pausa y prosiguió. No creo que a mamá le siga gustando Nadine. Nadine es rara. Nunca se sabe lo que está pensando. Trata de ayudar a Ginny y a mamá, eso le desagrada. ¿Ginny es su hermana menor? Sí, su verdadero nombre es Ginebra. ¿También ella es desgraciada? Carol movió dubitativamente la cabeza. Últimamente Ginny se ha comportado de forma muy rara. Siempre ha estado un poco delicada de salud y mamá le está fastidiando continuamente. Eso empeora las cosas. Y ya le digo, Ginny ha estado rara estos últimos tiempos. A veces me asusta. No siempre sabe lo que hace. ¿La ha visitado algún médico? No, Nadine lo propuso, pero mamá no lo permitió,
y Ginny se puso histérica, chillando que no quería ver a ningún doctor. Estoy muy preocupada por ella. Por dentro, Carol se puso, pero pronto Carol se puso en pie. No quiero entretenerla más. Ha sido usted muy amable dejándome que le hablase de todo esto. Debe de considerarnos una familia muy extraña. Oh, en realidad todo el mundo es extraño, replicó Sara suavemente. Vuelva otra noche y si quiere, traiga a su hermano. ¿Me lo permite? Sí, hablaremos y urdiremos algún plan secreto. Me gustaría que conocieran ustedes a un amigo mío, el doctor Gerard, un francés muy agradable. La sangre afluyó a las mejillas de Carl. Es fantástico, exclamó. Ojalá no se entere mi mamá de esto. ¿Por qué habría de enterarse?, dijo Sara, y enseguida añadió, ¿qué le parece mañana por la noche a la misma hora? Oh, sí, seguramente pasado mañana nos marcharemos. Entonces queda fijada la cita para mañana. Buenas noches. Buenas noches. Carol salió de la habitación de Sara y se deslizó silenciosamente por el pasillo. Su dormitorio estaba situado en el piso superior. Cuando llegó, abrió la puerta y se quedó petrificada en el umbral. La señora Boynton estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, vestida con una bata roja. Un grito leve se escapó de la garganta de Carol Boynton. Dos ojos negros taladraron los suyos. ¿Dónde has estado, Carol? ¿Dónde has estado? Era una voz ronca y apagada, cardíaca, de aquel tono amenazador que siempre hacía latir el corazón de Carol con un terror fuera de toda razón. He ido a ver a la señorita King, Sarah King, la joven que habló con Raymond anoche. Sí, madre. ¿Tienes intención de volver a verla? Carol movió los labios sin que de ellos brotara ni una sola palabra. Al fin, asintió con la cabeza. Era el pánico, verdadero pánico. ¿Cuándo? Mañana por la noche. No irás, ¿lo comprendes? Sí, madre. ¿Lo prometes? Sí, sí. La señora Boynton se incorporó trabajosamente. Maquinalmente, Carol se acercó a ella para ayudarla. La anciana cruzó despacio la habitación, apoyándose en el bastón. Al llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia la aterrorizada muchacha. A partir de ahora, ya no tienes nada que ver con la señorita King. ¿Entendido? Sí, madre. Repítelo. Ya no tengo nada que ver con la señorita King. Bien. La señora Boynton salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Con cierta dificultad, Carol atravesó la habitación. Se sentía muy enferma. Todo su cuerpo parecía de madera, irreal. Se desplomó sobre la cama y lloró convulsivamente. Era como si un hermoso paisaje se hubiese abierto ante ella, un paisaje de sol, árboles y flores. Y de nuevo los muros se habían cerrado a su alrededor. Capítulo 8. ¿Puedo hablar con usted un momento? Nadine Boynton se volvió muy sorprendida y miró fijamente a la desconocida joven de rostro bronceado. Desde luego. Pero mientras lo decía, lanzó, casi inconscientemente, una rápida e inquieta mirada por encima de su hombro. Me llamo Sarah King, continuó la desconocida. Ah, señora Boynton, voy a decirle algo que le parecerá muy extraño. La otra noche estuve un buen rato hablando con su cuñada.
Una ligera sombra pareció alterar la serenidad del rostro de Nadine Boyton. ¿Habló usted con Ginebra? No, con Ginebra no, con Carol. La sombra desapareció. Ah, Carol. Nadine Boyton pareció complacida, pero extrañada. ¿Cómo lo consiguió? Vino a mi habitación, dijo Sarah. Era bastante tarde. Percibió claramente cómo las finas cejas de Nadine se arqueaban sobre su frente blanca. Estoy segura de que todo esto le parece muy raro, dijo Sarah con cierto embarazo. ¿Mm? No, replicó Nadine Boyton. Me alegra mucho, mucho de verdad. Es bueno que Carol tenga una amiga con quien hablar. Hicimos muy buenas migas. Sarah procuró elegir cuidadosamente las palabras. De hecho, habíamos quedado en vernos otra vez a la noche siguiente. ¿De veras? Pero Carol no acudió. ¿No? La voz de Nadine era fría y reflexiva. Su rostro suave y sereno no permitía a Sarah descubrir nada. No, ayer me crucé con ella en el vestíbulo. Le hablé, pero no me contestó. Me miró, pero se fue a toda prisa. Comprendo. Hubo una pausa. A Sarah le resultaba difícil seguir hablando. Nadine Boyton agregó: Lo siento mucho. Carol es una chica bastante nerviosa. Otra pausa. Sarah hizo acopio de valor. Verá, señora Boyton, estoy a punto de empezar a ejercer como médico. Creo que sería bueno para su cuñada no encerrarse lejos de la gente. Nadine Boyton miró a Sarah con aire pensativo. Ya veo, dijo. Usted es médico. Eso cambia las cosas. ¿Comprende lo que quiero decir? La apremió Sarah. Nadine inclinó la cabeza. Continuaba pensativa. Tiene usted razón, desde luego, dijo al cabo de un par de minutos. Pero existen algunas dificultades. Mi suegra está muy enferma y siente lo que podríamos llamar una repugnancia casi morbosa hacia todos los extraños que intentan introducirse en el círculo familiar. Pero Carol ya es una mujer, protestó Sarah. Nadine Boyton negó con la cabeza. Oh, no, dijo. En cuerpo sí, pero no mentalmente. Si ha hablado con ella, lo habrá observado. En un caso de apuro, se comportaría siempre como una niña asustada. ¿Cree que eso lo que pasó? ¿Cree que es eso lo que pasó, que se sintió asustada? Sospecho, señorita King, que mi suegra insistió en que Carol no volviera a hablar con usted. ¿Y Carol accedió? ¿La cree realmente capaz de hacer otra cosa?, dijo serenamente Nadine Boyton. Las dos mujeres se miraron. Sarah tuvo la impresión de que tras la máscara de las palabras convencionales se comprendían muy bien una a la otra. Nadine se daba cuenta de la situación, pero no estaba dispuesta a discutirlo con ella. Sarah se sintió desanimada. La noche anterior había creído que la mitad de la batalla estaba ganada. A través de aquellos encuentros secretos pensaba imbuir en Carol el espíritu de la rebelión. Sí, y también en Raymond. Aunque honradamente. ¿Acaso no había sido en Raymond en quien había pensado desde el principio? Y ahora, en el primer asalto del combate, había sido ignominiosamente derrotada por aquella masa de carne con ojos diabólicos. Carol había capitulado sin luchar.
Todo es un gran error, gritó Sara. Nadine no respondió. Algo en su silencio produjo que Sara una gran aprensión. Produjo en Sara una gran aprensión, como si una mano fría se le hubiese posado sobre el corazón. Esta mujer conoce lo irremediable de todo esto mucho mejor que yo, pensó. Ha vivido con ello. Las puertas del ascensor se abrieron. La anciana señora Boyton salió. Se apoyaba en un bastón y Raymond la sujetaba por el otro lado. Sara dio un leve respingo. Observó que la mirada de la vieja iba de ella a Nadine y otra vez a ella. Estaba preparada para encontrar aversión en aquellos ojos, incluso odio, pero no lo estaba para lo que vio. Una alegría triunfal y maliciosa. Sara dio media vuelta y se alejó. Nadine avanzó y se reunió con su suegra y su cuñado. «Así que estabas aquí, Nadine», dijo la señora Boyton. «Me sentaré a descansar un rato antes de salir». La acomodaron en un sillón de respaldo alto. Nadine se sentó a su lado. «¿Con quién hablabas, Nadine?» «Con la señorita King». «Ah, sí, la chica que habló con Raymond la otra noche». «¿Por qué no vas a hablar con ella ahora, Ray?» «Está allí, en la mesa». Escritorio. Al mirar a Raymond, la boca de la anciana se ensanchó con una sonrisa maliciosa. El joven enrojeció, volvió la cabeza y murmuró algo ininteligible. «¿Qué dices, hijo?» «No quiero hablar con ella». «Claro que no. Eso pensaba. No hablarás con ella. No podrías por mucho que lo desearas». Tosió repentina y ruidosamente. «Me estoy divirtiendo mucho en este viaje, Nadine», dijo. «No me lo habría perdido por nada del mundo». «¿No?» La voz de Nadine era totalmente inexpresiva. «¿Ray?» «Sí, madre. Tráeme una hoja de papel para escribir, de aquella mesa de la esquina». Raymond se alejó obedientemente. Nadine levantó la cabeza. No miraba al chico, sino a la vieja. La señora Boyton se inclinaba hacia adelante, con las aletas de la nariz dilatadas, como si estuviese experimentando un gran placer. Ray pasó junto a Sara. Esta levantó la vista, con una repentina esperanza escrita en su rostro. Pero la ilusión murió cuando el joven se apresuró a coger la hoja de papel de la casilla, y sin detenerse, volvió sobre sus pasos, atravesando la habitación. Cuando llegó junto a las dos mujeres, tenía la frente perlada de sudor y estaba pálido como un muerto. Muy suavemente, observando con atención la cara del joven, la señora Boyton murmuró: «Wow». Luego vio que los ojos de Nadine estaban fijos en ella. Algo en aquella mirada hizo que la suya brillara con súbita furia. «¿Dónde está esta mañana el señor Cobb?», le preguntó. Nadine bajó nuevamente los ojos. Respondió con suave e inexpresiva voz: «No lo sé, no lo he visto». «Me gusta ese hombre», dijo la anciana. «Me gusta mucho. Deberíamos verle más a menudo». «Eso te agradaría, ¿no?» «Sí», replicó Nadine. «También a mí me parece muy simpático». «¿Qué le pasa a Lennox últimamente? Está muy aburrido y apagado». «¿Algún problema entre vosotros?» «No. ¿Por qué tendría que haber algún problema?» «No sé, los matrimonios no siempre se llevan bien». Quizá
Quizás seríais más felices viviendo en vuestra propia casa. Nadine no respondió. Bueno, ¿qué te parece la idea? ¿No te atrae? Sonriendo y moviendo negativamente la cabeza, Nadine replicó. No creo que a usted le gustara, madre. La señora Boynton parpadeó, aguda y venenosamente dijo. Siempre has estado en contra mía, Nadine, en el mismo tono. Siempre. La joven replicó. Lamento que piense eso. La mano de la anciana se cerró sobre el bastón. Su rostro pareció volverse de color púrpura. Cambiando el tono, dijo. He olvidado mis gotas. ¿Quieres hacer el favor de ir a buscarlas? Claro. Nadine se levantó y cruzó el salón hacia el ascensor. La señora Boynton la siguió con la mirada. Raymond languidecía sentado en una silla. Sus ojos reflejaban un gran abatimiento. Nadine subió y recorrió el pasillo. Entró en la antesala de su suite. Lennox estaba sentado junto a la ventana. Tenía un libro en las manos, pero no leía. Cuando Nadine entró, el joven se levantó. Hola, Nadine. He venido a buscar las gotas de mamá. Se las olvidó. Entró en el dormitorio de su suegra. Tomó una botella que estaba en un estante del lavabo y cuidadosamente vertió en un vasito la dosis adecuada. Después acabó de llenarlo de agua. Al cruzar de nuevo la salita de estar, se detuvo. Lennox. Pasaron unos instantes antes de que su marido respondiera aquella pregunta. Pareciera como si el mensaje tuviera que recorrer una larga distancia. Perdona, ¿qué dices? Dijo al fin. Nadine Boynton dejó cuidadosamente el vaso sobre la mesa. Después se acercó a su marido y permaneció de pie junto a él. Lennox, mira el sol de afuera. Mira la vida. Es hermosa. Deberíamos estar ahí disfrutando de ella, en vez de estar aquí mirando por la ventana. Hubo una nueva pausa. Lo siento, murmuró al fin Lennox. ¿Quieres salir? Sí, le replicó vivamente su mujer. Quiero salir contigo. Quiero salir al sol y a la vida y vivir los dos juntos. Lennox se hundió en su sillón. Tenía la mirada inquieta de un animal acosado. Nadine, cariño, ¿tenemos que volver a empezar otra vez con esto? Sí, tenemos que hacerlo. Vámonos de aquí y vivamos nuestra propia vida en cualquier otra parte. ¿Cómo vamos a hacerlo? No tenemos dinero. Podemos ganarlo. ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer? No tengo ninguna preparación. Miles de hombres cualificados y más preparados que yo están sin trabajo. No lo conseguiríamos. Yo ganaría para mantenernos a los dos. Pero, nenita, ni siquiera has acabado tus estudios. No hay esperanza. Es imposible. No, donde no hay esperanza es en la vida que llevamos ahora. No sabes lo que estás diciendo. Mamá se porta bien con nosotros. Nos da todos los lujos. Excepto la libertad, Lennox. Haz un esfuerzo. Ven conmigo ahora. Hoy mismo. Estás loca, Nadine. No, estoy completamente cuerda. Quiero tener mi propia vida. Contigo, a la luz del sol. No aquí ahogados a la sombra de una vieja tirana que se complace en hacernos desgraciados. Quizá mamá sea un poco aristocrática. Tu madre está loca, completamente desquiciada. Débilmente Lennox replicó. No es verdad. Tiene un gran talento para los negocios. Quizá.
Y tienes que darte cuenta, Nadine, de que no vivirá para siempre. Se está haciendo vieja y su salud es muy mala. A su muerte, la fortuna de mi padre se repartirá en partes iguales entre todos. ¿Recuerdas que ella misma nos leyó el testamento? Cuando muera, murmuró Nadine, tal vez sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? Para la felicidad. Lennox murmuró. ¿Demasiado tarde para la felicidad? Se estremeció de pronto. Nadine se acercó a él y apoyó la mano en su hombro. Lennox, yo te amo. Es una batalla entre tu madre y yo. ¿Vas a ponerte de su parte o de la mía? De la tuya, de la tuya. Entonces haz lo que te pido. Es imposible. Ay, Lennox. Bueno, debe ser difícil también, ¿no? No es imposible. Piensa, Lennox, que podríamos tener hijos. Mamá quiere que los tengamos. Nos lo ha dicho muchas veces. Ya lo sé, pero yo no traeré hijos al mundo para que vivan en la oscuridad en la que habéis crecido vosotros. Tu madre podrá tener influencia sobre vosotros, pero no tiene ningún poder sobre mí. Lennox murmuró. A veces la haces enfadar, Nadine. Eso no es muy prudente. Se enfada porque se da cuenta de que no puede influir en mi mente ni dictar mis pensamientos. Ya sé que eres siempre cortés y amable con ella. Eres maravillosa, demasiado buena para mí. Siempre lo has sido. Cuando dijiste que te casarías conmigo fue como un sueño increíble. Cometí un error casándome contigo, dijo Nadine serenamente. Oh, no, no, no. Sí, lo cometiste, musitó Lennox, desesperanzado. Ya, no me entiendes. Lo que quiero decir es que si entonces me hubiera marchado y te hubiese pedido que me siguieras, lo habrías hecho. Estoy casi segura. No fui lo bastante lista para comprender a tu madre y lo que pretendía. Calló un momento y luego prosiguió. ¿Te niegas a marcharte conmigo? Bien, no te puedo obligar, pero yo soy libre de irme. Y creo que me iré. Lennox levantó la vista hacia ella y la miró fijamente con incredulidad. Por primera vez, su réplica fue rápida, como si la lenta corriente de sus pensamientos se hubiera visto por fin acelerada. Pero, tartamudeó. No puedes hacer eso. Mamá no querría ni oír hablar de ello. No podría detenerme. No tienes dinero. Puedo ganarlo, mendigarlo, robarlo o pedirlo. Entiéndeme, Lennox, tu madre no tiene poder sobre mí. Puedo irme o puedo quedarme a mi voluntad. Estoy empezando a pensar que ya he aguantado esta vida demasiado tiempo. Nadine, no me dejes. No me dejes. Lo miró pensativa, con calma, con una expresión inescrutable. No me dejes, Nadine. Hablaba como un niño. Nadine volvió la cabeza hacia otro lado para que él no pudiera ver el súbito dolor que reflejaban sus ojos. Luego se arrodilló a su lado. Entonces ven conmigo. Puedes hacerlo si tú lo quieres. Él se apartó de ella. Y bueno, capítulo 9. El doctor Gerard entró en la oficina de los señores Catesby. A ver, un momento, voy a ver cómo se pronuncia. Catesby, agentes de turismo, y encontró a Sarah King frente al mostrador. La joven lo miró.
Buenos días, estoy concretando los detalles de mi viaje a Petra. Me han dicho que al final usted viene también. Sí, he podido arreglarlo. Uy, cuánto me alegro. ¿Seremos muchos? Me han dicho que somos otras dos mujeres, usted y yo. Un coche completo. Será delicioso, dijo Gerard con una leve reverencia, perdón. Luego a su vez se dedicó a arreglar sus asuntos. Más tarde, con el correo en sus manos, se reunió con Sara, que salía en ese momento de la oficina. Era un día seco y soleado, y el aire era un tanto fresco. ¿Qué hay de nuestros amigos los Boyton?, preguntó el doctor Gerard. He estado haciendo un recorrido de 3 días por Belén y Nazaret. Lentamente y de mala gana, Sara explicó sus frustrados intentos de establecer alguna relación con ellos. Así que ha fracasado. Sí. ¿A dónde van? No tengo ni idea. Sara continuó con tono de derrota. Tengo la sensación de haberme comportado como una idiota. ¿En qué sentido? Al entrometerme en los asuntos de otras personas. Gerard se encogió de hombros. Es cuestión de opiniones. ¿Se refiere a si uno debe interferir o no en los problemas ajenos? Sí. El francés parecía divertido. ¿Quiere decir que si es mi costumbre meterme en la vida de los demás? Francamente le diré que no. ¿Entonces cree que he hecho mal al entrometerme? No, me malinterpreta. Gerard hablaba rápida y enérgicamente. A mi modo de ver, es una cuestión discutible. Si uno ve que se está cometiendo un error, debe intervenir para corregirlo. Esta intromisión en los asuntos ajenos puede hacer un gran bien o un daño enorme. No es posible establecer ninguna regla en ese sentido. Hay personas que poseen un verdadero sentido de la intromisión. Lo hacen muy bien. Otras lo hacen con torpeza y, por lo tanto, sería mejor que se anduvieran por otra parte. Hay que considerar que el tema de la edad, los jóvenes tienen la valentía que les da sus ideales y convicciones. Sus valores son más teóricos que prácticos. Todavía no han podido comprobar por experiencia que los hechos suelen contradecir la teoría. Si uno tiene la confianza en sí mismo y está convencido de que lo que hace es lo correcto, puede llegar a lograr cosas que merecen verdaderamente la pena, y de manera accidental causar también bastante daño. Por otra parte, la persona de la mediana edad tiene experiencia, ha descubierto ya que al tratar de interferir en los asuntos ajenos, las consecuencias pueden ser más dañinas que beneficiosas, y de hecho lo son con más frecuencia. Prudentemente reprime su impulso de entrometerse. El resultado es obvio. El joven vehemente causa un daño y un beneficio. La persona de mediana edad, con su cautela, no causa ni una cosa ni la otra. Todo eso no me es de mucha ayuda, objetó Sara. ¿Y cuándo puede una persona ayudar a otra? Es su problema, no el mío. ¿Quiere decir que usted no piensa hacer nada con relación con los Boyton? No tendría ninguna posibilidad de éxito. Entonces, ¿y yo tampoco? Usted tal vez sí. ¿Por qué? Porque usted posee cualidades especiales. El atractivo de su juventud y de su sexo. Sexo, ya veo. Siempre se acaba por volver al sexo, ¿verdad? Ha fracasado con la chica. Eso no significa que vaya a fracasar también con el hermano. Ah, ya veo por dónde va esto. Lo que me acaba de contar, lo que
Carol le contó a usted muestra con toda claridad que es lo que amenaza la autocracia de la señora Boynton. Lennox, el hijo mayor, la desafió con la fuerza de su juventud y su hombría. Salió a escondidas de su casa. Fue a bailes. El deseo del hombre de tener una compañera fue más fuerte que el hechizo hipnótico. ¡Oh, wow! Pero la vieja conocía muy bien el poder del sexo. Sin duda había visto algo de eso a lo largo de su carrera. Trató el problema con mucha astucia. Llevó a la casa una muchacha hermosa, pero pobre. Propició un matrimonio y de esa forma adquirió otra esclava. Tiene razón, Sarah negó con la cabeza. No creo que la joven señora Boynton sea una esclava. Quizás no, admitió Gerard. Seguramente como era una muchacha dócil y tranquila, la vieja señora Boynton subestimó su fuerza de voluntad y su carácter. Nadine Boynton era entonces demasiado joven e inexperta para darse cuenta de la verdadera situación. Ahora lo vi claro, pero es demasiado tarde. ¿Cree usted que ha perdido la esperanza? El doctor Gerard movió dubitativamente la cabeza. Si tuviera planes, nadie lo sabría. Hay una posibilidad, y Cobb tiene que ver con ello. El hombre es por la naturaleza un animal celoso, y los celos son una fuerza muy grande. Lennox Boynton podría aún ser arrancado de la inercia de la que se está hundiendo. Con un tono deliberadamente neutro y profesional, Sarah preguntó: ¿Y le parece que hay alguna posibilidad de que yo pudiera hacer algo con relación a Raymond? Sí. Sarah suspiró. Supongo que debería haberlo intentado. En fin, de todos modos, ahora ya es demasiado tarde. Y no me gusta la idea. Gerard la miró divertido. Eso es porque usted es inglesa. Los ingleses tienen un complejo con relación al sexo. Creen que no es demasiado agradable. La indignada respuesta de Sarah lo dejó indiferente. Sí, ya sé que es usted muy moderna y que usa libremente en público las palabras más desagradables que puede encontrar en el diccionario. Que usted es una profesional y que está completamente desinhibida. Se lo repito, tiene todos los rasgos que su madre y su abuela. Todavía es usted la misma señorita inglesa, ruborosa, aunque ya no se ruborice. Nunca había oído tantas bobadas. Guiñando el ojo y sin turbarse lo más mínimo, el doctor Gerard añadió: y eso es la que la hace muy atractiva. Wow. Esta vez Sarah se quedó sin habla. Precipitadamente el doctor Gerard levantó su sombrero. Me marcho antes de que pueda empezar a decir todo lo que piensa, dijo, y salió disparado hacia el hotel. Sarah lo siguió a paso más lento. Había mucha actividad, varios coches cargados con equipajes. Estaban a punto de partir. Lennox y Nadine Boynton y el señor Cobb se encontraban de pie junto a un gran automóvil, ultimando los preparativos. Un guía bastante gordo hablaba con Carol en un inglés casi ininteligible. Sarah pasó de largo junto a ellos y entró en el hotel. La señora Boynton, envuelta en un grueso abrigo, estaba sentada en una silla, esperando el momento de partir. Al mirarla, Sarah sintió una extraña repugnancia. Aquella mujer se le parecía como una figura siniestra, como una encarnación del mal. Sin embargo, de pronto vio a la vieja como una figura inútil y patética. Haber nacido con semejante ansia de poder, semejante deseo de dominio,
y haber alcanzado tan solo una pequeña tiranía doméstica. Si sus hijos pudieran verla como si la viera Sara en aquel momento, como un objeto de compasión, una vieja estúpida, maligna, patética y afectada. Siguiendo un impulso, Sara se acercó a ella. ¡Ah! No. Adiós, señora Boynton, dijo. Le deseo un buen viaje. La anciana la miró. En aquellos ojos la malicia luchaba contra la ofensa. Ha procurado usted ser lo más grosera posible conmigo, continuó Sara. ¿Estaba loca?, se preguntó. ¿Qué demonios era lo que la impulsaba a hablar de esa manera? Oh, no. Ha procurado evitar que su hijo y su hija hicieran amistad conmigo. ¿No le parece que todo eso es muy estúpido e infantil? Le gusta pasar por un ogro, pero en realidad es usted patética y bastante ridícula. Si yo fuera usted, dejaría de hacer tanto este teatro. Supongo que me odiará por decirle todo esto, pero es lo que pienso, y tal vez algo quedará. Todavía podría disfrutar de tantas cosas. Le aseguro que es mucho mejor ser amistoso y amable. Si lo intentara, podría hacerlo. Hubo una pausa. La señora Boynton parecía estar congelada, petrificada, inmóvil como un muerto. Al fin se pasó la lengua por los labios secos y abrió la boca. Pero durante unos instantes siguió sin pronunciar palabra. Hable, insistió Sara. Dígalo. No importa lo que sea, tan solo reflexione acerca de lo que yo le he dicho a usted. Por fin, la señora Boynton habló con una voz apagada y ronca, pero penetrante. Sus ojos de basilisco miraban no a Sara, sino por encima de su hombro, como si se dirigiese a la joven, como si no se dirigiese a la joven, sino a un espíritu familiar. Yo nunca olvido, dijo. Recuérdelo. Nunca he olvidado nada, ni una acción, ni un hombre, ni una cara. No había nada en las palabras en sí, pero el veneno con la que fueron dichas hizo que Sara retrocediese un paso. Y entonces la señora Boynton se echó a reír. Era sin duda una risa horrible. Sara se encogió de hombros. Pobre desgraciada, dijo. Dio media vuelta. Al dirigirse hacia el ascensor, tropezó con Raymond Boynton. Impulsivamente y con prisa le habló. Adiós. Espero que se divierta. Quizá algún día volvamos a encontrarnos. Le sonrió una cálida y amistosa sonrisa y luego siguió rápidamente su camino. Raymond quedó como transformado en una piedra. Estaba tan perdido en sus pensamientos que el hombrecillo con bigote negro que intentaba salir del ascensor tuvo que repetirle varias veces. Pardon. Perdón, es mi francés. Al fin, Raymond lo oyó y se hizo a un lado. Perdone, se excusó. Estaba pensando. Carol se acercó a él. Ray, ve a buscar a Ginny. Ve a buscar a Ginny. Subió a su habitación. Estamos a punto de salir. Bien, le diré que baje enseguida. Raymond entró en el ascensor. ¡Oh! No, aquí aparece. Hércules Poirot se quedó parado en un momento, y lo siguió con la mirada. Tenía las cejas arqueadas y la cabeza ladeada, como si estuviese escuchando. Al fin movió la cabeza como si asintiera, y mientras atravesaba el comedor miró atentamente a Carol, que se había reunido con su madre. Luego llamó al jefe de camareros que pasaba por allí.
y dijo: «Perdón, ¿podría decirme quiénes son aquellas personas que están allí?» «Son los Boyton, señor. Americanos». «Gracias», dijo Hércules. Poirot, no sé por qué dije eso. En el tercer piso, el doctor Gerard se dirigía a su habitación. Se cruzó con Ginebra y Raymond Boyton, que iban hacia el ascensor. Justo en el momento en que iban a entrar, Ginebra dijo: «Un momento, Ray, espérame en el ascensor». Dio media vuelta y corrió por el pasillo. Al doblar la esquina, alcanzó al médico. «Por favor, tengo que hablar con usted». El doctor Gerard la miró asombrado. La joven se acercó más a él y lo cogió por el brazo. «Se me llevan, quizás vayan a matarme. Yo no pertenezco a su familia, ¿sabe? Mi nombre de verdad no es Boyton». ¿Qué? Hablaba cada vez con más prisa. Las palabras se apelotonaban unas encima de otras. «Lo confiaré mi secreto. Soy de una familia de sangre real. De verdad, soy la heredera de un trono. Por eso siempre hay enemigos a mi alrededor. Intentan envenenarme por todos los medios. Si usted pudiese ayudarme a huir». Se interrumpió. Se oyeron pasos. «Ginny». Hermosa, con aquella súbita expresión de sobresalto, la muchacha se llevó un dedo a los labios, lanzó a Gerard una mirada suplicante y se alejó corriendo. Ya voy, Ray». El doctor Gerard siguió su camino con las cejas muy arqueadas. Lentamente meneó la cabeza y frunció el ceño. Capítulo 10. Era la mañana de la partida hacia Petra. Sara bajó y en la entrada principal se encontró con una corpulenta mujer de aspecto autoritario y cara de caballo, a quien ya había visto anteriormente en el hotel, que protestaba enérgicamente por las dimensiones del auto. «Es demasiado pequeño. 4 pasajeros y un guía. Entonces necesitamos un coche más grande. Tenga la bondad de llevárselo y volver con otro que sea del tamaño adecuado». El representante de los señores Castle intentó en vano alzar su voz para explicarse. Aquel era el tipo de coche que se usaba habitualmente. Era muy cómodo. Un coche más grande no iba bien para viajar por el desierto. La fornida mujer lo arrolló como una apisonadora, metafóricamente hablando. Después desvió su atención hacia Sara. «¿Es usted la señorita Sara King?» «Yo soy Lady Westholm. Estoy segura de que usted también opina que este coche es demasiado pequeño». «Bueno», dijo Sara con cautela, «creo que efectivamente uno más grande sería más cómodo». El joven representante de la agencia Castle murmuró que un automóvil de mayores proporciones supondría un aumento en el precio. «El precio está fijado», replicó Lady Westholm, «y desde luego no estoy dispuesta a pagar ningún suplemento. En el folleto dice claramente que el viaje se hará en un coche amplio y confortable. Están obligados a cumplir lo que prometen». Reconociéndose vencido, el empleado de la agencia se retiró murmurando que iba a ver si podía hacer algo al respecto. Lady Westholm se volvió hacia Sara, la miró con una sonrisa triunfante en su curtido rostro. Las rojas aletas de su nariz de caballo se dilataron exultantes. Lady Westholm era una figura muy conocida en el ambiente político inglés. Lord Westholm, notable de mediana edad y notable ingenuidad, cuyos únicos intereses en la vida eran cazar,
pescar y tirar al blanco, regresaba de los Estados Unidos y conoció, entre sus compañeros de viaje, a una tal señora Vansittart. Poco después, la señora Vansittart se convertiría en Lady Westholme. A menudo aquel matrimonio era puesto como ejemplo de los peligros que extrañan los viajes transoceánicos. La nueva Lady Westholme vestía siempre trajes de tweed y calzaba zapatones sólidos y fuertes. Criaba perros, intimidaba a los lugareños y obligaba implacable a su marido que se ocupara de la vida pública. Por fin, dándose cuenta de que la política no era precisamente el métier de Lord Westholme en esta vida y que nunca lo sería, le permitió graciosamente dedicarse por entero a sus actividades deportivas, y ella misma se presentó al Parlamento. Habiendo sido elegida por una inmensa mayoría, Lady Westholme se lanzó con vigor a la vida política. Pronto empezaron a aparecer caricaturas de ella, lo cual siempre es una señal de inequívoca de éxito. Como personaje público, defendía los inadecuados valores de la familia y los trabajos de asistencia social entre las mujeres. Además, daba entusiásticamente su apoyo a la Sociedad de las Naciones. Tenía puntos de vista muy claros en lo referente a acciones como la agricultura, la vivienda y los programas de demolición y reconstrucción de los barrios pobres. Era muy respetada y casi siempre universalmente odiada. Existía una gran posibilidad de que, cuando su partido volviera a gobernar, se la nombrara para una subsecretaría. En aquel momento, debido a una división en el gobierno nacional entre los laboristas y los conservadores, los liberales habían llegado inesperadamente al poder. Lady Westholme miró con satisfacción el coche que se alejaba. Los hombres siempre se creen capaces de imponerse a las mujeres, dijo. Sara pensó que tendría que ser muy valiente el hombre que se creyera capaz de imponerse a Lady Westholme. Le presentó al doctor Gerard, que acababa de salir del hotel. He oído hablar de usted, declaró Lady Westholme, estrechándole la mano. Hace unos 3 días, en París, estuve con el doctor Chantereau. Últimamente me he ocupado intensamente de la cuestión de los locos indigentes. ¿Les parece que entremos mientras esperamos que venga el otro coche? Una menuda señora de mediana edad y cabellos entrecano que se encontraba por ahí resultó ser la señorita Annabel Pierce, el cuarto miembro de la expedición. También ella fue arrastrada al vestíbulo bajo, en el ala posterior. Bajo el ala... Ay, Dios mío. Bueno, vas a cortar esta parte, por favor, ¿ok? La señorita Annabel Pierre, el cuarto miembro de la expedición. También ella fue arrastrada al vestíbulo, bajo el ala protectora de Lady Westholme. ¿Trabaja usted, señorita King? Sí, acabo de licenciarme en medicina. Bien, dijo Lady Westholme en tono de aprobación. Si algún logro ha de alcanzarse en este mundo, fíjese en lo que le digo, serán las mujeres las que lo consigan. Incómoda por primera vez ante la conciencia de su sexo,
Sarah siguió mansamente a Lady Wexham. Se sentaron. Mientras esperaban, Lady Wexham explicó que había rechazado una invitación para alejarse en la casa del embajador durante su estancia en Jerusalén. No quería que todo el protocolo oficial me estorbara. Deseaba ver las cosas por mí misma. ¿Qué cosas?, se preguntó Sarah. Lady Wexham siguió diciendo que se había hospedado en el Hotel Salomón para tener más libertad de movimientos, y añadió que había hecho ya algunas sugerencias al director del establecimiento acerca de cómo podía mejorar su funcionamiento. Eficiencia, ese es mi lema, dijo Lady Wexham. Verdaderamente debería de serlo. Al cabo de un cuarto de hora llegó un coche amplio y sumamente confortable, y a su debido tiempo. Después de que Lady Wexham dispusiese cómo debía ser colocado el equipaje, la expedición partió. La primera parada fue el Mar Muerto. Comieron en Jericó. Después, Lady Wexham, armada de un Baedeker, salió con la señorita Pierce, Annabel, el doctor y el guía a hacer un recorrido por el viejo Jericó. Mientras tanto, Sarah permaneció en el jardín del hotel. Le dolía un poco la cabeza y quería estar sola. Notaba cómo la invadía una profunda depresión, una depresión que no podía explicarse. Se sentía repentinamente inquieta y desinteresada, sin ganas de hacer turismo y aburrida por sus compañeros de viaje. En aquel momento deseó no haber iniciado nunca aquella expedición a Petra. Iba a salirle muy cara y además estaba casi segura de que no se lo pasaría bien. La atronadora voz de Lady Wexham, los interminables gorjeos de la señorita Pierre y las protestas del guía contra los sionistas estaban destrozando sus nervios. Casi el mismo disgusto le producía el doctor Gerard, con aquel aire de saber exactamente lo que ella sentía. Se preguntó dónde estarían los Boyton en aquel momento. Tal vez habían ido a Siria, a Baalbek o a Damasco. Raymond se preguntó qué estaría haciendo. Era extraño que recordara tan claramente su cara, su ansiedad, su timidez, su tensión nerviosa. ¿Qué diablos? ¿Para qué seguir pensando en gente a la que seguramente no volvería a ver? Recordó la escena que había tenido hace unos días con la vieja. ¿Qué fue lo que se apoderó de ella en aquel momento para abordar a la anciana y soltarle todas aquellas tonterías? Seguramente alguien más oyó la parte de aquella conversación. Se figuraba que Lady Wexham debía de estar muy cerca cuando ocurrió el incidente. Sarah trató de recordar exactamente lo que había dicho. Seguidamente debió de sonar como una serie de absurdos, proferidos por una histérica. Dios, vaya forma de ponerme en ridículo. Pero en realidad no era culpa mía, sino de la señora Boyton. Había algo en aquella mujer que hacía que cualquiera perdiese el sentido de la proporción. El doctor Gerard apareció y se dejó caer en una silla, al tiempo que se secaba la frente. A esa mujer deberían envenenarla, declaró. Sarah se sobresaltó. ¿A la señora Boyton? ¿La señora Boyton? ¡No! Quería decir a Lady Wexham. Parece mentira que lleve tantos años casada y que su marido no lo haya hecho aún. ¿De qué debe de estar hecho ese hombre? Sarah se echó a reír. Ya sabe, es uno de esos que solo cazan y pescan, aclaró. Desde el punto de vista psicológico, hace muy bien. Calma sus ansias de matar en las llamadas criaturas inferiores. Creo que está muy orgulloso de las actividades de su mujer.
¿Por qué la retienen mucho tiempo fuera de casa, quizá?, sugirió el francés. Luego añadió: ¿qué dijo usted hace un instante? ¿Mencionó a la señora Boynton? Sin duda sería una gran idea envenenarla. La solución más sencilla para este problema familiar. De hecho, son muchas las mujeres a quienes habría de envenenar, todas las que se han hecho viejas y feas. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa a este doctor? Subrayó sus palabras con una expresiva mueca. Sara se echó a reír y le gritó: ustedes los franceses son terribles. No encuentran utilidad para ninguna mujer que no sea joven y atractiva. Gerard se encogió de hombros. Lo que pasa es que somos más honestos que los demás. Tampoco los ingleses beben los vientos para las mujeres feas. No, no. Qué deprimente es la vida, dijo Sara con un suspiro. Usted no debe suspirar, mademoiselle, pues hoy me siento totalmente con la moral por la tierra. Es natural. ¿Qué significa eso de que es natural?, replicó Sara bruscamente. Usted misma podría encontrar la respuesta si examinara honestamente su estado de ánimo. Creo que son nuestras compañeras de viaje las que me deprimen, dijo Sara. Es horrible, ya lo sé, pero lo cierto es que odio a las mujeres. Cuando son inútiles y tontas, como la señorita Pierre Annabel, me enfurecen, y cuando son inteligentes y capaces, como Lady Westholm, todavía me indignan más. Es inevitable que esas dos personas la molesten. Lady Westholm está hecha a medida para la vida que lleva, tiene éxito y es completamente feliz. La señora Pierre ha trabajado durante muchos años como institutriz y, de pronto, una inesperada herencia le ha permitido realizar el sueño de toda su vida: viajar. Hasta ahora el viaje ha colmado sus expectativas. Por tanto, usted, que no ha conseguido lo que deseaba, siente antipatía por las personas que han tenido más suerte en la vida. Supongo que tiene razón, replicó sombríamente Sara. Es usted terrible leyendo los pensamientos ajenos. Estoy tratando de engañarme a mí misma y usted no me lo permite. En aquel momento llegaron los otros. El guía parecía el más rendido de los tres. Estaba tan agotado que durante el viaje hasta Amán apenas se explicó nada. Ni siquiera mencionó a los judíos, lo cual representó alivio para los demás viajeros. Su locuaz y frenético relato acerca de las iniquidades de aquellos había sido, desde que partieran de Jerusalén, una verdadera prueba de resistencia para los nervios de todos. La carretera subía sinuosa desde el Jordán, serpenteando y cambiando constantemente de dirección. A ambos lados se veían matas de adelfas repletas de flores rosas. Llegaron a Amán a última hora de la tarde y, después de una corta visita al teatro grecorromano, se fueron a dormir pronto. Tenían que salir muy temprano al día siguiente, ya que les quedaba por delante una jornada de viaje a través del desierto hasta llegar al Maán. Partieron poco después de las 8. Todos los pasajeros estaban muy silenciosos. Era un día caluroso y sin viento. A mediodía, cuando pararon para comer, hacía un calor verdaderamente sofocante. Las altas temperaturas y la necesidad de permanecer hacinados dentro del coche durante largo tiempo alteraron un poco los nervios de todos. Lady Westholm y el doctor Gerard sostuvieron un violento altercado acerca de la Sociedad de las Naciones. Lady Westholm apoyaba con fervor esta institución. El francés, por su parte, decidió ejercitar su ingenio y su gracia a expensas de la misma.
De la actitud de la sociedad en relación con Abisinia y España, pasaron a la disputa por las fronteras de Lituania, de la cual Sara no había oído hablar jamás, y de ahí a las actividades de la sociedad contra las mafias de la droga. Tiene que admitir que han hecho un estupendo trabajo. Estupendo, dijo Lady Westholme con tono irritado. El doctor Gerard se encogió de hombros. Tal vez sí, y un estupendo gasto también. Es un asunto muy serio. Según la ley de drogas peligrosas, la disputa continuó. Es muy interesante viajar con Lady Westholme, dijo la señorita Pierre a Sara, con su vocecilla vacilante. ¿Usted cree? Replicó agriamente su interlocutora. Pero la señorita Pierre no percibió su tono y continuó con la misma ingenuidad. He visto tantas veces su nombre en los periódicos. Hay que ser una mujer muy inteligente para entrar en la vida política y mantenerse sin ayuda de nadie. Siempre estoy contenta cuando una mujer logra alcanzar alguna meta. ¿Por qué? Preguntó Sara furiosamente. La señorita Pierre se quedó con la boca abierta y tartamudeó un poco. Bueno, porque quiero decir, solo porque, bueno, es tan agradable cuando las mujeres demuestran que son capaces de hacer cosas. No estoy de acuerdo, dijo Sara. Es agradable cuando cualquier ser humano es capaz de hacer algo que valga la pena. No importa lo más mínimo si es hombre o una mujer. ¿Por qué tendría que importar? Bueno, claro, dijo la señorita Pierre. Sí, confieso que, por supuesto, mirándolo desde ese punto de vista, pero parecía un poco triste. En un tono más cortés, Sara dijo: Lo siento, es que yo odio esa diferenciación entre los sexos. Las muchachas modernas tienen una actitud totalmente práctica ante la vida y ese tipo de cosas. No es en absoluto verdad. Algunas chicas son prácticas y otras no lo son. Algunos hombres son sentimentales y atolondrados, como otros son serenos y lógicos. Hay solamente cerebros de diferentes clases. El sexo solo importa allí donde está directamente implicado. La señorita Pierre enrojeció ligeramente ante la mención de la palabra sexo y hábilmente cambió de tema. Uno no puede evitar el pensar en que ojalá hubiera un poco de sombra, murmuró. Pero sinceramente pienso que todo ese vacío es tan hermoso, ¿no le parece, Sara? Sara asintió. Sí, pensaba. El vacío era maravilloso, curativo, pacificador. Nada que pudiera perturbar con agotadoras relaciones interpersonales. Ningún ardiente problema íntimo. En ese momento, por fin, se sentía libre de los Boyton. Libre de aquel extraño y compulsivo deseo de interferir en las vidas de las personas cuya órbita no tocaba la suya ni siquiera remotamente. Se sintió tranquila y pacífica. Allí estaba la soledad, el vacío, el espacio. Era en definitiva la paz. Solo que, por supuesto, no estaba sola para disfrutarla. Lady Westholme y el doctor Gerard habían acabado con las drogas y, en ese momento, discutían de las muchachas inocentes que eran exportadas clandestinamente a los cabarets de Argentina. A lo largo de la conversación, el doctor Gerard había hecho gala de una frivolidad que Lady Westholme, carente de todo sentido de humor, como verdadera mujer de la política que era, encontró absolutamente deplorable. ¿Seguimos adelante?
sugirió el guía y volvió a empezar con las iniquidades de los judíos. Faltaba aproximadamente 1 hora para el crepúsculo cuando, por fin, llegaron a Amán. Extraños hombres de expresión feroz formaron una multitud alrededor del coche. Después de un breve alto en el camino, continuaron el viaje. Observando el llano y desértico paisaje, Sara se sentía perpleja y se preguntaba dónde podría estar la rocosa fortaleza de Petra. Se divisaban kilómetros y kilómetros a su alrededor. No había montañas ni colinas por ninguna parte. ¿Faltaba mucho todavía para llegar al final del viaje? Llegaron al poblado de Ain Musa, donde debían dejar los coches. Había unos caballos aguardándolos, unos animales delgados y de aspecto lastimoso. Lo inadecuado de su vestido supuso una gran molestia para la señorita Pierre. Lady Wexham iba ataviada con pantalones de montar, que si bien no embellecían precisamente su figura, eran sin lugar a duda muy prácticos. Guiaron a los caballos fuera del poblado, por un camino resbaladizo lleno de cantos rodados. La tierra se desprendía y los caballos bajaban haciendo zigzag. El sol estaba a punto de ponerse. Sara estaba muy cansada después del largo y caluroso viaje en coche. Sus sentidos estaban aturdidos. La cabalgada fue como un sueño. Parecía como si lo más profundo del infierno se abriera bajo sus pies. El camino descendía sinuosiosamente, penetrando en el suelo. Las siluetas de las rocas se alzaban a su alrededor mientras ellos bajaban hacia las entrañas de la tierra, a través de un laberinto de precipicios rojos. En aquel momento, los riscos se encontraban a ambos lados, formando un pasillo. Sara se sintió ahogada, amenazada por aquella garganta que se hacía cada vez más estrecha. Confusamente pensó: estamos descendiendo hacia el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Siguieron avanzando. Se hizo de noche. El vivo color del rojo de las paredes palideció y todavía no se detenían. Cabalgaban siguiendo los meandros del camino, aprisionados, perdidos en las entrañas de la tierra. Es fantástico e increíble, pensó Sara. Una ciudad muerta, y de nuevo, como un estribillo, volvían a su mente las mismas palabras: el Valle de la Muerte. Encendieron las linternas. Los caballos siguieron avanzando por los sinuosos y estrechos pasos. De repente, llegaron a un espacio abierto. Los riscos descendieron. Frente a ellos, a lo lejos, divisaron un conjunto de luces. «Es un campamento», dijo el guía. Los caballos aceleraron el paso. No mucho, porque estaban demasiado hambrientos y abatidos. Sin embargo, mostraron un leve entusiasmo. El camino discurría ya de un largo lecho de agua. Las luces fueron aproximándose. Vieron un agrupamiento de tiendas de campaña. Una hilera más elevada se encontraba instalada de cara al elevado risco. También se veían cuevas abiertas en la roca. Estaban llegando. Unos beduinos acudieron a su encuentro. Sara elevó la vista hacia una de las cuevas. En ella se distinguía una figura sentada. ¿Qué era aquello? ¿Un ídolo? ¿Una gigantesca imagen? No. Eran las luces oscilantes las que hacían que pareciese tan grande, pero tenía que ser solo un ídolo de aquella clase.
sentado allí, inmóvil, desplegando su influjo sobre aquel lugar. De pronto, Sara reconoció la figura y sintió como si su corazón daba un vuelco. La sensación de paz y de huida que el desierto le había producido desapareció en ese instante. De la libertad había sido conducida nuevamente al cautiverio. Había descendido, cabalgando hasta aquel oscuro y sinuoso valle, y allí, como una sacerdotisa de algún culto olvidado, como un Buda femenino, monstruoso y abultado, aparecía la señora Boyton. Ton, ton, ton.